Bueno, y vamos a entrar de lleno ya con lo que es la encefalopatía hepática. Como definición tenemos que es un síndrome neuropsiquiátrico que está derivado de la complicación de la acumulación de productos tóxicos que el hígado debe depurar en condiciones normales. Este síndrome neuropsiquiátrico puede ir desde alteraciones mínimas de la función cerebral, como alteraciones en cuanto a la personalidad, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, hasta un coma muy profundo. Todo esto, como les mencioné, pues derivado de una disfunción hepática, ya sea aguda o crónica. También se habla de que es potencialmente reversible, pero esto está todavía como que en controversia porque actualmente se sabe que los pacientes que tienen episodios de encefalopatía hepática son pacientes que a largo plazo necesitan mayor atención de un cuidador y también está estrechamente relacionado con tasas de desempleo. Entonces esto como de que es potencialmente reversible todavía está, sí es reversible hasta cierto punto, pero llega un punto en el que el daño al sistema nervioso es tal que ya los síntomas pues ya se quedan como de manera más crónica. Para realizar el diagnóstico, primero pues se tienen que excluir otros trastornos neuropsiquiátricos, neurológicos o metabólicos. Más adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales, pero es muy importante esta parte debido a que si estas alteraciones neuropsiquiátricas están derivadas, no sé, por ejemplo, de una hipoglucemia o tal cual de un trastorno psiquiátrico, pues primero se tiene que excluir esto antes de dar el diagnóstico de la encefalopatía hepática. La que sigue, Ale, por favor. En cuanto a epidemiología, tenemos que las enfermedades digestivas en el 2011 fueron la quinta causa de muerte aquí en México, y de estas, pues en primer lugar estuvo la causa hepática, provocando 32.784 muertes al año. Actualmente, con las estadísticas del 2021, pues se consideró la causa hepática la sexta causa de muerte, pero todo esto pues, derivado de la pandemia de COVID-19 desplazó los otros lugares y pues la causa hepática quedó en sexto lugar. Es una patología bastante importante porque aquí en México actualmente existen 1.5 millones de hepatópatas, de los cuales del 30 al 40% son pacientes con cirrosis. Y pues de todos estos pacientes, el 60% en algún momento va a presentar un episodio de encefalopatía hepática. También se sabe que es la primera causa de hospitalización por descompensación de insuficiencia hepática y tiene una alta tasa de recurrencia de hasta el 40%. Y aquí viene lo que les mencionaba. Más adelante vamos a ver la clasificación, pero les adelanto tantito. La encefalopatía hepática mínima se va a presentar hasta en el 60% de los pacientes con cirrosis hepática, y es importante porque lo que les mencionaba hace un momento, el hecho de que un paciente tenga un antecedente de encefalopatía hepática está relacionada con una alta tasa de desempleos, también con un nivel menor socioeconómico y una mayor necesidad de un cuidador a largo plazo. La siguiente, Ale, por favor. Ya entrando directamente a la fisiopatología, la guía de práctica clínica nos pone esta lista que tenemos del lado izquierdo, en el cual pues nos mencionan los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la encefalopatía hepática. Nos pone ahí la hiperamonemia, la teoría de los falsos neurotransmisores, las citocinas inflamatorias, el estrés oxidativo, el estrés nitrosativa, los neuroesteroides, receptores de benzodiazepinas, productos bacterianos e infección bacteriana, la hiponatremia y la neuroinflamación. Pero también en otra parte, en la guía de práctica clínica, menciona tal cual que los que más están estrechamente relacionados con el desarrollo de encefalopatía hepática es la hiperamonemia y las citocinas inflamatorias. En el lado derecho tenemos una imagen, ya entrando más profundamente en cuanto a la fisiopatología. Tenemos ese esquema que nos menciona cuál es el mecanismo por el cual el amonio va a provocar el daño en las neuronas. En la imagen, en la parte superior izquierda, tenemos una imagen representativa del colon y a un lado abajo al capilar. Nosotros sabemos que el amonio es producto del metabolismo de las proteínas, y aquí intervienen pues enzimas, intervienen bacterias, que cuando una persona come proteínas, pues estas proteínas se metabolizan, y uno de los productos de este metabolismo pues es el amonio.
El amonio se va a absorber, va a pasar a los capilares y en condiciones normales, en un hepatocito sano, este amonio entra al ciclo de la urea. Aquí en el ciclo de la urea van a participar como sustratos metabólicos algunas sustancias como la L-ornitina, el L-aspartato, el zinc, el glutamato incluso, y este amonio, a final de cuentas, pues termina por convertirse en urea, y la urea pues es fácilmente desechable por el hígado, en la orina. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay falla hepática? Este hepatocito no está cumpliendo su función, pues el amonio no se detoxifica y se queda en la sangre. Este amonio se va acumulando y pues atraviesa barrera hematoencefálica. Aquí lo que va a provocar es, ya atravesando barrera hematoencefálica, lo que provoca es una función anormal de las neuronas, también alteraciones en cuanto a neurotransmisores, vamos a revisar más adelante, que provoca externalización de algunos receptores GABAérgicos. También va a provocar algunas funciones anormales enzimáticas que provocan alteraciones en cuanto a la neurotransmisión. Esto es lo que va a traer como resultado clínicamente la encefalopatía hepática, pero este no es el único mecanismo. También hay otro en el cual el amonio, una vez que atraviesa barrera hematoencefálica, los astrocitos sintetizan la glutamina sintasa. Esta glutamina sintasa, ¿qué hace? Pues que a partir del amonio y del glutamato sintetiza glutamina. Esta glutamina pues es necesaria en condiciones normales, pero al haber mucho amonio pues está produciéndose mucha glutamina, y la glutamina a final de cuentas funciona también como osmolito. Entonces al ser una partícula osmóticamente activa, pues ¿qué hace? Pues jala agua, entonces va a provocar edema cerebral, y esto es lo que a final de cuentas pues también trae consigo alteraciones neurológicas en la encefalopatía hepática. La siguiente, por favor. Bueno, y ya que vimos que el amonio es tan importante en esta parte, en el organismo hay mecanismos de detoxificación del amonio y también de producción de amonio. Dentro de los de detoxificación ya vimos que está el hígado, es el más importante con el ciclo de la urea, donde el amonio va a terminar pues en el ciclo de la urea y se va a producir urea y esta se elimina. Aquí lo que les mencionaba, hay sustratos metabólicos, hay cofactores que participan en este ciclo de la urea. Está, por ejemplo, la L-ornitina y el L-aspartato y el zinc. ¿Por qué les puse ese punto verde ahí? Porque esto es el blanco terapéutico. Vamos a ver más adelante en el tratamiento que la L-ornitina, el L-aspartato y el zinc se les dan a este tipo de pacientes para promover pues la conversión de amonio en urea. Y esto pues quiero que lo tengan en cuenta desde ahorita para que pues, entendamos el mecanismo funcional de estos de la parte de este tratamiento. En el músculo ya también vimos que funciona como detoxificador de amonio por medio de la glutamina sintasa. La glutamina sintasa va a convertir el amonio en glutamina y ya les mencioné, la glutamina es necesaria en muchos ámbitos a nivel orgánico, pero aquí lo que va a pasar es otra cosa que se tiene que tener muy en cuenta en estos pacientes. Los pacientes que son hepatópatas tienden a tener una marcada desnutrición, ocupan su glucosa, ocupan su grasa y terminan por utilizar su músculo para producción de energía. Entonces hay catabolismo muscular. En el catabolismo muscular también hay mucha producción de glutamina. Y la glutamina por la glutaminasa se termina convirtiendo en amonio también. Entonces esto también puede llevar a que se produzca una encefalopatía hepática por el propio catabolismo muscular. Y aquí viene otra parte del tratamiento, es por esto que a estos pacientes se les tiene que tener como dentro de un rango muy específico de consumo de proteínas. El otro mecanismo de detoxificación que revisamos es el cerebro con la glutamina sintasa astrocítica, perdón, que a partir de glutamato y amoníaco se produce glutamina en condiciones normales, pero ya vimos que si hay mucho amonio, pues este también se termina convirtiendo la glutamina se termina convirtiendo en un osmolito. En cuanto a los mecanismos de producción de amonio, tenemos al intestino, este es el principal. Aquí en el intestino está la enzima glutaminasa intestinal que va a escindir a la glutamina otra vez en amonio y ahí pues tenemos una fuente de amonio.
La otra fuente es el metabolismo proteico, lo que vimos en la imagen que les expliqué, también otra fuente de amonio. Y también la microbiota. Aquí es importante porque también es blanco terapéutico. Hay bacterias que son productoras de ureasa. La ureasa pues, es una enzima que va a descender a la urea y esta termina, pues uno de sus subproductos es el amonio otra vez. Entonces vamos a ver que en esta parte se dan antibióticos de baja absorción para pues, limitar la producción de amonio. Y en cuanto al riñón, tal cual en las células tubulares renales hay producción de NH3 o amonio que se va a excretar en condiciones normales por orina o se va a absorber también otra vez a la circulación por la vena renal. La siguiente, por favor. Bueno, y otra vez remitiéndonos a la guía de práctica clínica, nos menciona que hay ciertos factores precipitantes para la encefalopatía hepática, los cuales son la deshidratación, la hemorragia de tubo digestivo, las infecciones, y aquí un paréntesis porque la guía nos dice que una infección es el desencadenante más común en los pacientes hepatópatas para el desarrollo de la encefalopatía hepática. Específicamente una infección de tracto gastrointestinal, por lo que ya vimos de las bacterias ureasa positivos. Otra cosa sería la constipación. ¿Por qué? Porque hay una mayor permanencia de las proteínas dentro del tracto gastrointestinal y pues va a haber una mayor producción de amonio, mayor acción de las bacterias y otra vez mayor cantidad de amonio en el sistema. También un aumento en la ingesta de aminoácidos de tipo aromático, fármacos de acción en el sistema nervioso central, algunos trastornos hidroelectrolíticos como la hipopotasemia, la hiponatremia, el daño renal porque no estamos excretando la urea y la urea pues se va a terminar también por convertir, si no se excreta, en amonio, obstrucción urinaria por lo mismo, cirugía y aquí otra parte importante, los cortocircuitos intrahepáticos portosistémicos o shunts. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que el amonio otra vez está en circulación y ¿qué es lo que sucede? Pues que se salta el paso hepático. Entonces no hay detoxificación de este amonio, se queda, atraviesa barrera hematoencefálica y lo que ya vimos. También, y por obvias razones, una lesión hepática aguda, el carcinoma hepatocelular y la enfermedad hepática terminal claramente pueden llevar a una encefalopatía hepática. La siguiente, dale, por favor. Bueno, y en todas las bibliografías que consulté, en los artículos y en los libros, mencionan estas tres como las más importantes. Son las que siempre sí o sí se van a mencionar en la literatura. La hiperamonemia, por obvias razones, ya la revisamos. Y la otra es el manganeso. En los pacientes hepatópatas, especialmente aquellos con cirrosis o con derivación portosistémica, son pacientes que tienen los niveles de manganeso elevados. Este manganeso va a comenzar a depositarse en los ganglios basales y es lo que nos va a dar la traducción clínica de los signos extrapiramidales que vamos a ver más adelante en la parte de la clínica. Además de esto, también está involucrado con alteraciones en el transporte de glutamato y esto trae consigo afección a la neurotransmisión. Y ya entrando en esta parte de la neurotransmisión, se sabe que el hecho de que haya una hiperamonemia va a potenciar la neurotransmisión inhibitoria a través del GABA, porque lo que les mencionaba externaliza los receptores. Y otra cosa importante es que también aumenta la expresión de la MAOA. ¿Qué es la MAOA? Pues es una enzima que metaboliza la serotonina en 5-hidroxindol acético y eso es lo que se ha relacionado con el deterioro en la neurotransmisión serotoninérgica, que es lo que daría pauta a las alteraciones del ciclo sueño-vigilia que tienen estos pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, ya teniendo en cuenta la fisiopatología, pues vamos a hablar de la clasificación. Como tal, la encefalopatía hepática se clasifica en tres grandes grupos, tipo A, B y C. El tipo A pues va a ser cuando la encefalopatía esté relacionada a una insuficiencia hepática aguda. La tipo B cuando ésta se encuentra asociada a comunicaciones portosistémicas sin una enfermedad hepática subyacente. Y la tipo C, que tiende a ser la más común, es cuando ocurren pacientes con cirrosis hepática, independientemente si hay alguna derivación portosistémica o no. Como tal, la tipo C, a su vez, la vamos a subdividir en lo que es episódica, persistente y mínima. La encefalopatía episódica
también se llega a subdividir en tres, en recurrente, espontánea y precipitada. La recurrente nos va a hablar de 2 o más episodios durante un año. La precipitada es cuando exista como tal ya un factor identificado y la espontánea es cuando no encontremos este factor. Y por otro lado, pues tenemos la encefalopatía hepática persistente, que es aquella que tiene más de 4 semanas de duración y se va a considerar leve cuando se clasifique en grado 1 y severa en los grados 2 y 4, que ahorita vamos a ver bien su clasificación por severidad. Y finalmente tenemos la encefalopatía mínima, que es la que nos mencionaba Lucero en un principio, que esta pues es cuando cursan con cambios bastante sutiles, que pueden incluso pasar desapercibidos en un examen físico y solamente tienden a ser detectados por pruebas psicomotrices como tal. A esta antes se le denominaba encefalopatía subclínica, pero ahorita ya se le denomina como mínima. Y bueno, pasando a su diagnóstico, vamos a tener que su diagnóstico va a ser básicamente clínico en su totalidad, por lo que nos vamos a basar en 3 pilares, lo que es la historia clínica y la exploración física para identificar como tal un paciente hepatópata, además de buscar estos síntomas neurológicos. Entonces, en la historia clínica, pues vamos a buscar lo de siempre, antecedentes heredofamiliares con alguna enfermedad crónico-degenerativa, si hay antecedentes de alguna enfermedad hepática, una enfermedad cardíaca, renal. Dentro de los personales, pues vamos a buscar si padece de diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, o incluso si ya ha sido diagnosticado previamente con cirrosis o ha tenido alguna infección por hepatitis. También vamos a buscar si se le ha realizado alguna transfusión, si el paciente es alcohólico, consume tabaco, algún otro tipo de drogas. Y vamos a buscar entre algunos síntomas, anorexia, pérdida de peso, fatiga, prurito, náusea, vómito, e incluso dolor en el hipocondrio derecho, así como alguna hemorragia principalmente nasal, que está en bastante relación. Y bueno, pasando a la exploración física, como les mencionaba, primero, antes de determinar si es una encefalopatía, pues tenemos que detectar este paciente hepatópata. Estos síntomas, pues ya los habíamos visto en lo que es, pues, insuficiencia hepática, pero pues hay que recordarlos. Dentro de estos vamos a tener lo que es la ictericia, la ingurgitación yugular, incluso el reflejo hepatoyugular, donde vamos a observar que esta va a haber una ingurgitación yugular al ejercer una presión sobre el hipocondrio derecho, durante 30 segundos, 1 minuto. Al retirar esta presión, tiende a disminuir la ingurgitación o incluso a desaparecer, como no sé si alcanzan a ver en el video. Dentro de otros síntomas, también vamos a buscar lo que es la ginecomastia, la cabeza de medusa, que son estas venas varicosas que irradian del ombligo hacia el resto del abdomen. Incluso podemos observar alguna circulación colateral, ascitis y estas telangiectasias. Dentro de otras pues, síntomas, otras clínicas, podemos observar la contractura de Dupuytren, que es una fibrosis de la fascia palmar y que se va a observar con la contractura de 1 o más dedos que se van a doblar hacia la región palmar, como se alcanza a observar. También podemos observar algún eritema palmar, así como una pérdida de masa muscular importante. Y también por otro lado, pues vamos a observar el edema de miembros pélvicos, así como ya más orientado hacia una encefalopatía, la presencia de asterixis, que básicamente son estas interrupciones rítmicas de una contracción muscular que se puede observar como, pues, como un temblor. Por eso en algunos casos se les llega a denominar como flapping tremor, así lo pueden encontrar. Y dentro de otros los signos podemos encontrar lo que es el signo de la rueda dentada, que este se presenta como una rigidez a los movimientos de las grandes articulaciones. Principalmente lo realizamos en la articulación del codo y vamos a observar como esta resistencia va a ir como moviendo el brazo como tal cual, como en una ruedita dentada. No sé si la conocen como esa. Y bueno, a estos síntomas en la exploración clínica vamos a buscar también estos síntomas propiamente neurológicos. Estos síntomas neurológicos van a estar bien detallados en la clasificación de Westhaven, que nos va a hablar sobre la severidad de lo que es la encefalopatía. Dentro de estos síntomas vamos a buscar alteraciones en el sueño, como una hipersomnia, una insomnia, alteraciones del estado de conciencia, como letargo, somnolencia, estupor, incluso un estado de coma.
alteraciones en la función intelectual, donde hay una alteración en el cálculo, una amnesia, una desorientación en tiempo, en espacio, en lugar, así como cambios en la personalidad, donde el paciente puede estar desde depresivo, ansioso, hasta puede estar eufórico, con ira o paranoico. Y algunas anormalidades neuromusculares, como veíamos la asterixis, el signo de Babinski positivo, nistagmus o una midriasis. Entonces, como les mencionaba, pues vamos a tener esta clasificación de Weishaven que nos va a hablar de la severidad de la encefalopatía hepática. Tenemos que se divide en 4 diferentes estadios, siendo el 1 el leve, 2 moderado, 3 severo y el 4 pues ya el estado donde se encuentra el paciente en completo coma o sin algún estímulo. En algunas literaturas pueden encontrar el grado 0, pero es básicamente un paciente que no tiene ningún síntoma neurológico. Entonces, el grado 1 pues nos va a hablar de un paciente que tiene alguna alteración en el sueño, tiende a tenerlo invertido, tiene un insomnio, una hipersomnia, una alteración en el cálculo o de repente tiene periodos de inatención. En su personalidad puede estar depresivo, irritable, así como puede presentar alguna asterixis leve, pero no evidente. En el grado 2 o moderado ya vamos a observar que está letárgico, presenta alguna amnesia, ya va a estar desorientado en tiempo principalmente, va a estar ansioso, apático, tiene un comportamiento inapropiado, así como aquí ya la asterixis va a ser evidente. En el grado 3 o severo, ya el paciente va a estar somnoliento, con estupor, ya va a estar desorientado en más de una esfera, puede presentar ira, paranoia, así como clonus, una rigidez, nistagmus, Babinski positivo. Y pues ya el grado 4 es, como les mencionaba, este paciente que está en coma, no tiene ningún estímulo y puede presentar alguna midriasis. Entonces, también para determinar su estado neurológico nos podemos apoyar de las pruebas neuropsicológicas. Estas tienden a ser una herramienta bastante simple y pues barata que pues nos ayudan a evaluar la velocidad y precisión del movimiento, su percepción visual, su orientación, su concentración, atención e incluso su memoria. Tenemos una que es la del score psicométrico para encefalopatía hepática o también por sus siglas PES, que va a constar de 5 pruebas, una de puntos seriados, una donde se tiene que trazar una línea quebrada, una test de conexión numérica y otra que incluye, además de la conexión de números, también incluye letras, así como una clave de números. Cada uno pues va a tener un puntaje y así vamos a determinar su estado neurológico. Sin embargo, de los que más se usan aquí, pues como ya hemos visto en otras materias, como en geriatría, está el mini mental. El mini mental pues nos va a ayudar como tal a determinar el estado mental. Va a evaluar diferentes dominios, dentro de ellos la orientación en tiempo y espacio. Esto pues le preguntamos al paciente si sabe qué fecha es, qué día de la semana es, qué hora es, dónde estamos, dónde vive. Evalúa el registro, pidiéndole que repita palabras que se le dicen al momento. También valoramos la atención y el cálculo. Se le pide restar de 7 en 7 a partir de 100 o de 3 en 3 a partir de 20. También evalúa el lenguaje al pedirle que siga instrucciones, que ya sea que nosotras se lo digamos o que el paciente las lea y las realice, así como que también le vamos a pedir que escriba una frase. Por otro lado, igual vamos a evaluar lo que es la memoria. Esto se le pide repetir una serie de palabras que antes se le dieron, que copie un dibujo o mostrándole objetos pues comunes y que nos indique qué objetos son. Puede ser, no sé, una pluma, un reloj, así como pedirle que repita una frase que le digamos en el momento. En el mini mental pues vamos a tener una puntuación que si es menor de 24 o igual a 24, vamos a hablar de un probable deterioro cognitivo. Siendo mayor a 24, pues no nos habla como tal de un deterioro. Aquí alguna problemática con las pruebas neuropsicológicas es que los resultados pueden estar pues influidos por factores como la edad, el sexo, el nivel educativo, así como la capacidad de aprendizaje. En el mini mental esta parte se soluciona un tanto porque de igual manera vamos a sacar su nivel de estudios. Si este es menor a 3 años, se le va a sumar 8 puntos al puntaje total y si es mayor, pues no, se queda con el puntaje que había obtenido inicialmente. Por otro lado, tenemos lo que es la escala de estadificación de la encefalopatía hepática clínica o por sus siglas CHES, que pues nos va a calificar también la gravedad de la encefalopatía en una escala del 0 al 9, siendo 9 el estado de mayor gravedad.
Aquí igual manera, pues le vamos a hacer ciertas preguntas y si saben qué más está, si sabe qué día es, si puede levantar los brazos, si está despierto, si puede hablar. Y cada respuesta pues nos va a dar un punto si no lo realiza y 0 pues sí lo puede realizar. Y dentro de otra escala de valoración, pues tenemos lo que es el espectro de deterioro neurocognitivo de la cirrosis. Este tiene sus siglas SONIC, donde este nos va a dividir a los pacientes en dos principales grupos, donde nos divide a un paciente estable que no presenta clínicas ni alteraciones en los test neuropsicológicos, que serían pues en el USG en 0 o ninguna alteración en los otros test, y un paciente inestable, que va a hablar este paciente ya con clínica y alguna alteración neuropsicológica, el cual pues lo vamos a subclasificar según la escala de Westhaven. Y bueno, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta son los diagnósticos diferenciales. Los tenemos que aprender a diferenciar de otros estados por alguna intoxicación alcohólica, una hipoxia, una encefalopatía urémica, alguna hipoglucemia, una hiponatremia, así como otro tipo de encefalopatía o en algunos casos incluye lo que es la meningitis o un estado, por ejemplo, de EBC, podría ser. Y para hacer los diagnósticos diferenciales, pues nos podemos apoyar de los laboratorios. Dentro de los laboratorios, dentro de los que más se destacan es la medición de amonio sérico. Pues no tiende a ser como tal el diagnóstico específico, ya que sí se ha encontrado que incluso hasta el 10-15% de los pacientes con encefalopatía hepática pueden tener niveles normales de amonio, sin embargo, pues nos puede apoyar en nuestro diagnóstico. También podemos realizar una biometría hemática, donde podemos observar anemia, pancitopenia, una química sanguínea, para principalmente evaluar la glucosa, descartar este problema de hipoglucemia, la urea, descartar un problema de encefalopatía urémica, la creatinina, así como las pruebas de función hepática para pues determinar si este paciente pues si tiene alguna alteración como tal hepática. Dentro de estas pues incluimos la determinación de albúmina, proteínas totales, el tiempo de protrombina, lo que son las transaminasas, fosfatasa alcalina e incluso la bilirrubina. Y bueno, por otro lado también podemos llegarnos a apoyar de las técnicas de imagen como es la tomografía, la resonancia magnética. Sin embargo, estas nada más se usan como pues diagnóstico diferencial para traumatismo, una neoplasia, un EBC, ya que pues no son como pruebas rutinarias. Y otra prueba que se puede realizar es el electroencefalograma, principalmente para destacar un estado epiléptico, que pues se ha demostrado que en una encefalopatía hepática, en el electroencefalograma se llega a observar más un patrón de lentecimiento, pero no es como tal patognomónico, no se encuentra presente en todos los pacientes. Y bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el apartado de tratamiento y bien importante que pongamos atención en esa parte, además de que pues ya mi compañera Lucero y mi compañera Ale nos hablaban un poco acerca de mecanismos fisiopatológicos, causas y los diagnósticos de la forma en la que tenemos que interpretarlos y realizarlos. Terminando la presentación, les vamos a compartir un resumen acerca del tratamiento para que ahorita nos enfoquemos en lo que se basa y pongamos atención. Entonces, vamos a empezar acerca de que el tratamiento no va a estar orientado como tal a corregir los mecanismos fisiopatológicos como tal, va a estar orientado a corregir la causa precipitante y disminuir los factores que están condicionando a nuestro paciente hepatópata hacia pues, la encefalopatía hepática, que en este caso sería disminuir el amonio. Se tiene que en todos los pacientes que se presentan con un episodio, por ejemplo, súbito de encefalopatía hepática, hay que tener en cuenta principalmente la causa subyacente, que más adelante vamos a ver un poco, ya que el 90% de los pacientes mejoran tratando dicha causa. ¿A qué sigue, por favor? Para esto vamos a tener distintos rubros o apartados que nos ayudan un poco a guiarnos en cuanto al tratamiento del paciente. Como número 1, tenemos la estabilización.
Dicha estabilización tiene como objetivo clasificar al paciente de acuerdo a los criterios que nos comentaba mi compañera de Westhaven y orientar a un tratamiento que puede ser ambulatorio o intrahospitalario. Por ejemplo, en caso de estos pacientes, y como les mencionaba anteriormente mis compañeras, existe una resistencia vascular disminuida y depresión de volumen. Entonces, la administración de líquidos parenterales sin llegar a una sobrecarga como tal hídrica va a ser indispensable en este proceso de estabilización en la mayoría de ellos, ya que se recomienda mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio para disminuir un poco las complicaciones que se puedan tener. Además, hay que, como les comentaba, identificar los factores precipitantes modificables, ya que estos darán pauta hacia nuestro tratamiento dirigido que más adelante vamos a revisar. ¿Le das un adelante, por favor, Ale? Entonces, de forma imperativa, debemos de buscarlos y corregirlos, estos factores, debido a que incrementan pues, la producción de amonio y disminuyen su depuración. Entre los más importantes, se los entablamos aquí en esta tablita, y se encontramos infecciones, hemorragias digestivas, estreñimiento, alteraciones hidroelectrolíticas, transgresiones dietéticas, el incumplimiento al tratamiento, algunos fármacos psicoactivos, sobredosis farmacológica, entre otros. En el caso de, por ejemplo, las infecciones, se buscan y se tratan de modo enérgico, digámoslo así. Entonces, las infecciones pues tienen un impacto no solo en la encefalopatía hepática, sino que además tienen otras complicaciones que implican una alta mortalidad. Por ejemplo, insuficiencia renal, la disfunción circulatoria que les mencionaba, síndrome incluso hepatorrenal y hemorragia digestiva. Entonces es importante en esta parte recordar que los signos de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis no se manifiestan como de forma tradicional en un paciente con falla hepática, y hay que tener una importante búsqueda de dichos signos que puedan indicarnos alguna de estas infecciones que puedan generar algunas complicaciones. En el caso, por ejemplo, de una hemorragia digestiva, hay que tratarla de forma convencional. Entonces es conveniente, por ejemplo, recalcar lo que nos mencionaba mi compañera Lucero acerca de que los cortocircuitos intrahepáticos transyugulares pueden ayudar para el tratamiento de una hemorragia refractaria generalmente, y aumenta, por ejemplo, en este caso, la incidencia del tratamiento, y si no es tratada, empeora pues el cuadro clínico de la encefalopatía hepática. La que sigue, por favor. No, una anterior, perdón. Entonces, como punto número 3, tenemos lo que les mencionaba, la disminución del amonio sérico o de los niveles séricos de amonio. Este punto pues va a ser pilar en el tratamiento de la encefalopatía hepática, y se basa pues en disminuir dichos sustratos amoniogénicos, inhibir su producción y favorecer su remoción. Entonces más adelante vamos a ver una terapéutica antiamonio que se basa en todo esto, y más específicamente se los voy a ir platicando para que quede un poco más claro. En cuanto a otro de los rubros, va a ser el tratamiento de ciertas complicaciones derivadas de la falla hepática que contribuyen a una encefalopatía hepática. Entonces, aquí, por ejemplo, el tratamiento va a deberse a ciertas complicaciones que aparecen, por ejemplo, como la hiponatremia, y evitar algunos fármacos que puedan llevar a ciertas complicaciones, como aquellos que son nefrotóxicos, o los que puedan traer más complicaciones que beneficios para nuestro paciente. Entonces, como les mencionaba, hay que tener una evaluación concreta, concisa, y que nos ayude en el tratamiento o en la evolución terapéutica de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Otra más. Entonces, ahora sí, una vez visto en términos generales, vamos a hablar acerca de las recomendaciones nutrimentales. Y seguramente se acuerdan que hablábamos en la exposición pasada el día lunes acerca de la dieta. Y en este caso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el músculo esquelético
al ser un tejido muy importante para la depuración del amonio, pues aquí se va a destacar que esta importancia del paciente, bueno, la importancia de que el paciente cirrótico mantenga pues su masa muscular. En muchas de las ocasiones, la sarcopenia y la infiltración grasa del músculo se van a asociar a a un mayor riesgo de hiperamonemia, la evolución de esta encefalopatía hepática y las complicaciones que puede traernos. Entonces, nos comentaban la clase pasada acerca de unos valores, de que se da una dosis inicial de 0.8 gramos por kilogramo con unos incrementos graduales. Estos incrementos graduales, como nos comentaban, van a deberse de acuerdo a la evolución de nuestro paciente y pueden ir hasta 1.5 gramos por kilogramo, aún durante un episodio agudo de encefalopatía hepática. En este caso, el aporte proteico debe ser 70% de origen vegetal y 30% de origen animal. Hay ciertas recomendaciones por parte de la guía de práctica clínica en donde se nos habla acerca de que cuanto a recomendaciones nutrimentales hablamos, se recomienda un aporte calórico de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día y la restricción de sodio a menos de 2 gramos por día. El 75% de los pacientes va a padecer una desnutrición con sarcopenia, por lo cual una restricción total de la dieta proteica no es recomendada, como ya lo platicábamos. Se ha visto que pues esto empeora la función hepática y aumenta el riesgo de la mortalidad. Entonces, por eso es la recomendación nutrimental, pues dicha dieta hiperproteica. La que sigue, por favor. Muy bien. Y en cuanto a el papel de las medidas antiamonio que les comentaba anteriormente, hay que tener en claro cuándo aplicarlas y de qué forma aplicarlas. El papel pues patogénico del amonio que ya tenemos claro en la encefalopatía hepática, pues ha tenido un importante papel en la evolución de complicaciones y de un mal manejo de nuestro paciente. Entonces, dichas medidas van a ser una piedra angular en el tratamiento de la encefalopatía. Entonces, aquí como tal, vamos a tener, por ejemplo, la lactulosa, que va a ser parte de los disacáridos no absorbibles, que es aquella azúcar sintética que se forma por fructosa y galactosa y que va dirigida a la flora intestinal, teniendo un efecto local, pues, en dicha flora. Entonces va a metabolizar por la beta-galactosidasa y se va a formar en ácido láctico, fórmico y acético, en esos tres ácidos. Y esto pues va a acidificar el contenido colónico y aumenta la presión osmótica. ¿Qué pasa con esto? Pues se tiene un efecto laxante, eliminando el nitrógeno del amonio en las heces. Pues tiene un beneficio bastante claro en la encefalopatía hepática y su dosis inicial viene, según algunas bibliografías, de 30 a 120 gramos por día o también puede ser de 25 mililitros cada 12 horas y ajustar hasta 2 a 3 evacuaciones por día. De acuerdo a esta va a ser la pauta en la que lo rige. Si no se tolera, por ejemplo, la vía oral, se pueden utilizar enemas de lactulosa al 30%, es decir, 300 gramos en 700 mililitros de agua estéril, o bien enemas de lactosa oral, que estas serían, perdón, enemas de lactosa al 20%, que serían 200 gramos de lactosa en 800 gramos de agua estéril. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a los antibióticos, pues los antibióticos tienen una función clara y van a estar orientados en el control de la flora intestinal. Estos pues van a disminuir la producción de las neurotoxinas derivadas en el intestino por distintos mecanismos y les puse tres. Estos mecanismos que les voy a platicar ahorita, pues es disminuir las bacterias del colon, inhibir la glutaminasa intestinal y con esto disminuyen la translocación bacteriana, es decir, la endotoxemia y la inflamación. Pues van a ser antibióticos no absorbibles, que por ejemplo puede ser
la rifaximina en 1200 miligramos por día, neomicina de 1 a 2 gramos por día, metronidazol 250 miligramos cada 12 horas, que pues este antibiótico con acción contra bacteroides y anaerobios tiene una capacidad muy importante de reducir la producción endógena de amonio por un efecto directo sobre estos anaerobios en la flora intestinal. Y también tenemos a la vancomicina, que este antibiótico no absorbible es efectivo para bacterias anaerobias gram negativas y parece ser efectiva una dosis, por ejemplo, de 2 gramos al día. La que sigue, por favor. Ok, y tenemos como otra medida terapéutica el flumazenil, ¿cuál es su utilidad dentro del tratamiento de encefalopatía hepática crónica? Pues ya hablábamos de que una hiperamonemia condiciona una sobreexpresión de receptores periféricos de benzodiazepinas y con esto pues la síntesis de algunos neuroesteroides que de forma conjunta, digámoslo así, con las benzodiazepinas naturales favorecen a una neurotransmisión inhibitoria a través de la neurotransmisión GABAergica. En el caso del flumazenil, pues va a antagonizar de forma competitiva a dichos receptores de benzodiazepinas y es una opción terapéutica en algunos pacientes con encefalopatía hepática, que ha demostrado pues cierto beneficio, haciendo pues menciona que su dosis a administrar es de 2 miligramos y que debe pasarse de 5 a 10 minutos. Entonces, como tal, va a demostrar una mejoría de forma transitoria en el paciente, en el grupo, perdón, de pacientes cirróticos que pretengan una encefalopatía hepática, donde se sospeche de una relación con benzodiazepinas o una intoxicación con estas y predominen en los grados 3 y 4 de la misma encefalopatía hepática principalmente. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de la L-ornitina y L-aspartato, uno de los tratamientos o vía terapéutica disponible en nuestro país desde hace muchos años, es considerada como una opción terapéutica muy importante para el paciente con encefalopatía. En el caso de lo que va a tener, pues es que estimula la actividad de la glutamina sintetasa en el hígado y en el músculo. Entonces va a favorecer la disminución de amonio en sangre y es efectivo pues para el tratamiento de encefalopatía hepática mínima y manifiesta. Va a disminuir pues estos niveles de amonio sérico y su dosis inicial es más o menos de 3 gramos cada 8 horas y se puede alcanzar hasta un total de 6 gramos si es que es necesario. En los grados 3 y 4 de encefalopatía hepática se recomienda su administración por vía intravenosa. La que sigue, por favor. Y bueno, en el caso de los probióticos, vamos a recordar un poco acerca de la función antibiótica que ya les platicaba. Aquí los probióticos pues tienen un papel importante en el sentido de que van a tener una alteración de la flora bacteriana y van a disminuir en términos generales la concentración de amonio y la absorción de esto. Entonces, disminuyen el pH intraluminal y va a tener una prevención principalmente secundaria y de algunas recurrencias. Reducen la translocación bacteriana y la subsecuente endotoxemia que ya platicábamos al principio, que va a ser importante para el desarrollo de la patología. La que sigue, por favor. Y bueno, no sé si queda alguna duda. Ahorita si gustan revisamos el caso clínico. Ya conforme el paso de pues vamos resolviendo lo que haya quedado un poco dudoso. Bueno, entonces pasamos al caso clínico. Le das a la siguiente, Pepe, por favor. Ok, tenemos a paciente masculino de 64 años, de nombre José Santana Vanegas, en antecedentes heredofamiliares, padre fallecido por cirrosis alcohólica, madre fallecida por complicaciones de diabetes mellitus, un estado hiperglucémico hiperosmolar, en antecedentes personales no patológicos, dieta con consumo habitual de proteínas 7 de 7, es decir, diario, esquema de inmunización completo, estilo de vida sedentario.
En antecedentes personales patológicos, las crónico-degenerativas fueron negadas y tiene diagnosticada desde hace 5 años cirrosis hepática por infección de virus de hepatitis C, con citas de seguimiento cada 6 meses. También hace un mes tuvo ligadura de 2 paquetes variciales esofágicos sin complicaciones ni datos de mal pronóstico, toxicomanías negadas, ni automedicación, remedios herbales, modificaciones dietéticas, ni infecciones recientes. La siguiente, por favor. Ok, padecimiento actual, llega al servicio de urgencias, es traído por sus familiares, refiriendo a somnolencia excesiva, inversión del ciclo sueño-vigilia desde hace 2 semanas, habla incoherente y actitudes paranoicas desde hace días. Al interrogatorio se descarta estado etílico ni consumo de sustancias ilegales. La siguiente, por favor. A la exploración física, tiene una tensión arterial media de 70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 37 grados centígrados, saturación de oxígeno del 95%, glucosa en ayuno de 86 miligramos sobre decilitro y llenado capilar de 1 segundo. El paciente está orientado en persona, pero desorientado en lugar y tiempo, habla incoherente y un rasgo de 13. La piel y los tegumentos con ligero tinte ictérico, cabeza y cuello, tiene facies hepática, escleras con leve tinte ictérico, mucosas hidratadas, ingurgitación yugular presente y sin adenopatías cervicales ni ninguna otra masa. En tórax, su estado cardiopulmonar está sin compromiso. En cuanto al abdomen, se observa globoso, expensas de líquido de ascitis, no doloroso a la palpación, signo de la ola positivo, signo de cabeza de medusa positivo, puntos dolorosos negativos, peristalsis presente y de características normales. En las extremidades superiores son extremidades íntegras, simétricas, con marcada hipotrofia, eritema palmar, reflejos osteotendinosos conservados, asterixis positiva y signo de rueda dentada positiva. Las extremidades inferiores están íntegras, simétricas, hipotróficas, con presencia de telangiectasias, edema Godet 1 y reflejos osteotendinosos conservados. La siguiente, por favor. En sus estudios de laboratorio y gabinete, tenemos los datos de hace un mes en su cita pues de seguimiento de su cirrosis. Y presenta hemoglobina de 12.3 gramos sobre decilitro, leucocitos de 4.300, plaquetas de 100.000, sodio en 133, potasio 4.2, albúmina 3.5, AST de 75, ALT de 80, GGT de 123, fosfatasa alcalina de 99 y tiempo de protrombina de 14 segundos sobre el control de 12. Y los laboratorios al ingreso de urgencias fue hemoglobina de 10.1, sodio en 130, creatinina en 1.3, albúmina en 2.9, sodio urinario de 10, tiempo de protrombina de 16 sobre 13, AST de 78, ALT de 84, GGT de 127 y el resto de estudios dentro de parámetros normales. La siguiente, por favor. Ok, esta pregunta es para ustedes. ¿Qué diagnóstico sintomático primero le darían al paciente? Pues el cual podría ser la alteración del estado mental con la que llegó, ¿no? Al servicio de urgencias. Así es, la alteración del estado mental. Y ahora bien, ¿cuál sería su diagnóstico sintomático? Pues por todo lo que llegó el paciente, incluso por sus laboratorios, pues así de cajón, insuficiencia hepática, ¿no? Gracias a la siguiente, por favor. Sí, su diagnóstico sintomático sería una encefalopatía hepática de tipo C, episódica espontánea, derivado pues, de la insuficiencia hepática que presenta por la cirrosis. La siguiente, por favor. Bueno, y base en los datos que mencionamos, ¿qué datos de hepatopatía como tal encuentran? Que recuerden. La cirrosis, ¿no? Los antecedentes de cirrosis hepática.
La ingurgitación yugular que presentaba, también presentaba ascitis y los signos positivos, ¿no? De ola y cabeza de medusa. Sí, justamente. Presentaba el antecedente de la cirrosis, además de que también presentaba el antecedente de la infección por hepatitis C, la ingurgitación yugular, ascitis, el signo de cabeza de medusa, el signo de olea positivo, hipotrofia, desgaste muscular, eritema palmar, así como edema en las extremidades inferiores, y también presentaba tinte ictérico. Y bueno, ¿y qué datos de encefalopatía como tal encontrarían? Pues, Pues, bueno, ah, y desorientado. Y lo de la rueda dentada, la ¿no? somnolencia también invertida. Inversión. Sí, justo. El paciente pues presentaba somnolencia, inversión del ciclo sueño-vigilia, ya estaba paranoico, incluso a la exploración pues ya lo encontrábamos desorientado en lugar y tiempo, tenía asterixis positivo, así como el signo de la rueda dentada positivo. Entonces, basándose en esos datos, ¿qué clasificación de West Haven le darían ustedes? La 3, por la somnolencia y la desorientación de lugar y tiempo, ¿no? Sí, exacto. Sería West Haven grado 3, porque ya está somnoliento, está desorientado, además de que pues tiene una asterixis franca. Doc, antes de pasar al tratamiento, creo que podemos dejar aquí el caso. Tenemos examen de geriatría. Sí, ya me dijo la doctora que tenían plática. Bueno, pues ya ahí quedamos con el caso. Qué lástima que hayan entendido cómo se presenta un caso clínico hasta casi la última plática. La verdad es que esta presentación me gustó mucho. 1,5 millones de pacientes con hepatopatía, ¿sabes? Como para ir en México, como para ir a buscarlos a Inglaterra, ¿no crees? Entonces, muy bien. ¿Qué día es hoy? Miércoles. El viernes tenemos clase y el martes hubo calificaciones para que los que se van a ir a extraordinario lo presenten, creo que es el jueves. Nos vemos entonces el próximo miércoles, por favor. Sí, Doc, gracias. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.